Buenos días, Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días, José. La verdad que gracias al Señor muy bien, esperando y disfrutando del Señor. Te despedíamos la semana pasada, el pasado viernes, y otro viernes que llega. El tiempo pasa rápido, Cristóbal. Muy rápido, la verdad que por eso Pablo nos animaba que tenemos que redimir el tiempo. Cristóbal, adelante con el espacio. ¿Qué nos vas a presentar en esta mañana? Bueno, la semana pasada estuvimos compartiendo en cuanto a la impartición divina por medio de que fuimos regenerados, ¿no? Entonces hoy vamos a entrar en el tema siguiente. Después de ser regenerados necesitamos ser renovados por medio de ese impartir de Cristo en nosotros. Pues cuando quieras, Cristóbal, adelante con el espacio. Muy bien, pues muchas gracias, José. Pues continúo entonces. Bueno, que la verdad que es maravilloso de que nosotros, como esos recipientes de Dios, necesitamos seguir recibiendo de este rico suministro que es Cristo en nosotros como nuestra esperanza de gloria. Y como el apóstol Pablo decía, ¿no?, necesitamos ser suministrados por este rico suministro. Y el título de este compartir era la dispensación o la impartición de la Trinidad procesada, dice que efectúa en los creyentes. Es decir, que una vez que nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y recibimos al Señor, esa Trinidad divina, como el Espíritu todo inclusivo, viene a morar a nuestro espíritu. Entonces quisiera compartir unos versículos para recordar un poco lo de la semana pasada. Y es aquí en Primera de Pedro. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, maravilloso este versículo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza, escucha, una esperanza viva. Oh Señor Jesús, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Maravilloso. Hay otro versículo aquí también, segunda de Pedro, dice: por medio de las cuales Él nos ha concedido, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella nosotros llegásemos a ser participantes. Esto es maravilloso, hermano. Este versículo nos infunde aliento y vida. Dice, para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Oh, dice, habiendo escapado de la corrupción que hay en este mundo por causa de la concupiscencia. Señor Jesús, por eso dice que de modo, si alguno están en Cristo, nueva criatura es. Señor Jesús, nueva creación es. Dice que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Maravilloso. Por eso dice, por tanto, hermano, no nos desanimamos. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice que el interior, no obstante, se va renovando de día en día. Y esa debe ser nuestra oración: Señor, yo quiero ser renovado de día en día. Y el último punto que tocamos la semana pasada era el siguiente. Dice así. Dice, bueno, hay un versículo también que dice que no os amordéis a este siglo, que ahora lo vamos a leer. Leímos la letra D de que yo tengo aquí, dice que para que los pecadores, los enemigos de Dios, nosotros que éramos enemigos de Dios, dice que lleguemos a ser hijos suyos. Esto es maravilloso. Y en este versículo muy rico que ya compartí la semana pasada de Romanos 5:10, dice que por si nosotros que éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, ahora nosotros estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Así que hay otro versículo aquí del Evangelio de Juan que leímos la semana pasada, que estos versículos tienen que ser muy animantes para nosotros, porque nosotros estábamos, como aquel dice la palabra, estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oh, dice que vagábamos ahí
y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero qué maravilloso de que Dios nos encontró. Porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Como dice en Efesios 1:4, que según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿No es maravilloso esto de que tú fuiste señalado, fuiste marcado desde antes de la fundación del mundo? Pero cuando llegó el momento, el Señor se dio a conocer a nosotros, como dice el apóstol Pablo. Dice, porque Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Dice, pero cuando le agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí. Qué maravilloso que el Señor, Dios Todopoderoso, reveló a su Hijo a nosotros. Y por eso dice el Evangelio de Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron. A mí me gusta hacer este versículo ya como una realidad en mi vida y en tu vida. Dice, mas a todos los que le hemos recibido. Dice, a los que creen, digamos, a los que hemos creído en su nombre, les dio, es decir, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es poca cosa, hermano. Yo aquí me quedaría, hijos de Dios. Gracias, Señor, que tú me has hecho tu hijo. Y hijo es que Él nos ha dado el gen divino para que podamos llegar a ser de su misma esencia y su misma naturaleza. Mira lo que dice el versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados. Dice aquí, engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Oh, Señor Jesús, abre mis ojos, sanche mi corazón, yo quiero ver esto, no solamente verlo, sino quiero experimentarlo. Bueno, queridos hermanos, y ahí me quedó un punto solamente de la semana pasada de la regeneración, y era una letra que tengo aquí puesta, la E, que dice así, a fin de que nosotros, que estábamos muertos en Adán, llegásemos a ser el cuerpo orgánico, digamos ese cuerpo viviente, el cuerpo de Cristo. Oh, maravilloso. Y hay un versículo, dice que como así, esto está en 1 Corintios 15:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, así mismo también en Cristo todos serán vivificados en Cristo. ¿No es maravilloso? Hemos sido vivificados. Nosotros que estábamos muertos, nuestro espíritu es lo que estaba muerto, el órgano, el recipiente donde nosotros teníamos que recibir a Dios al haber comido del árbol de la vida, pero al no comer de ese árbol, dice que morimos. Morimos espiritualmente, no podíamos escuchar a Dios, no podíamos tocar a Dios, no podíamos sentir a Dios, estábamos muertos. Pero qué maravilloso de que Cristo vino a vivir dentro de nosotros. Por eso nosotros ahora, siendo muchos, somos un solo cuerpo, dice que somos miembros, cada uno en particular, los unos de los otros. Y entramos al punto este que yo tengo aquí apuntado, punto Romanos 2, que comienza mediante la renovación. Una vez que nosotros hemos sido regenerados, es decir, Cristo nos ha limpiado con su sangre preciosa y ha venido a morar dentro de nosotros, ahora su intención no es quedarse ahí en nuestro espíritu, porque como saben, Tesalonicenses y en muchos sitios nos dice que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nosotros recibimos a Dios, lo recibimos en nuestro espíritu, pero el deseo de Dios ahora, Él quiere invadirnos, extenderse, impartirse en todo nuestro ser. Dice, ¿mediante cómo? Mediante la renovación. Y la renovación viene después del dispensar que ocurre la regeneración. Y tiene como fin el impartir el elemento divino dentro de nosotros constantemente desde nuestro espíritu a toda nuestra alma, en todos los creyentes, por medio del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu. Y hay un versículo aquí en Tito, dice, y nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino
conforme a su misericordia, mediante, dice, escucha lo que dice aquí, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. ¿Ves lo que dice el versículo antito? Es por medio de la regeneración, y ahora una vez que nosotros hemos sido regenerados, Él va a ir renovando. Por eso dice el versículo que hemos leído antes, que no obstante, que aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior dice que se va renovando de día en día. Por eso dice, no nos desanimamos, decía este versículo. Antes, aunque nuestro hombre exterior, qué maravilloso, Señor Jesús, gracias que tú, ese hombre exterior que se va desgastando, pero tú que moras dentro de nosotros, tú nos estás renovando de día en día. Señor Jesús, dice, el punto B aquí que tengo, dice, para que el interior de los creyentes, comenzando por la mente, dice, se renueve metabólicamente. Empezando por la mente porque el alma, tenemos el espíritu, es donde mora el Señor, alma y cuerpo. El alma, ahí se divide en tres partes, que tenemos la mente, las emociones, digamos las intuiciones, y la voluntad. Podemos pensar con nuestra mente, entra el amor humano, esas emociones, y también está, la voluntad de Dios, que necesitamos hacer la voluntad. Entonces, necesitamos ser renovados, como dice aquí el versículo Romanos 12:2, dice, no os amordéis a este siglo, es decir, no os amordéis, es como un morde, el mundo es un morde, pero nosotros no podemos ser amordados a este siglo, no podemos ser conformados a este siglo, porque nosotros estamos en el morde de Dios. Nosotros somos ciudadanos del cielo, aunque estamos aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Así que, queridos hermanos, nosotros realmente necesitamos que nuestra mente sea renovada. Por eso Pablo dice, no os amordéis a este siglo. Tenemos que orar, Señor, no quiero amordarme a este siglo. Yo no sé si os acordáis de la parábola que dijo Jesús en el capítulo, creo que el capítulo 19 o 20 de Lucas, cuando aquella mujer que fue aquel juez que era injusto totalmente, le pedía justicia para su adversario. Y realmente, ¿qué adversario? Muchas veces podemos pensar que el adversario es aquel que nos sigue, nuestro adversario es esto y es lo otro. Ahí cuando esa mujer estaba pidiendo realmente justicia y que lo librase de su adversario, es que nos librase de este mundo, de todo ese sistema. Hoy día nuestros hijos están aprendiendo en los colegios que es normal que dos hombres estén juntos, que dos mujeres estén juntos, que tengamos dos papás, que tengamos dos. Nosotros tenemos que decir como aquella mujer, hazme justicia en contra de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Digamos, no podemos amordarnos nosotros a este siglo. Sigue diciendo, dice, sino transformados por medio de la renovación. No solamente dice, muchos cristianos reciben al Señor, tienen al Señor, bueno, ya está, ya vivo normal. Pero no, Dios no quiere quedarse ahí, Dios quiere extenderse en todo tu ser, porque Él quiere impartirse en nosotros por medio, dice, de la renovación de vuestra mente. Y sigue diciendo el versículo, dice, ¿para qué? Dice, para que comprobéis. Queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos, por medio de esa renovación de la mente, comprobar cuál es lo bueno de Dios. Dice, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Pero todo eso lo podemos ver por medio de una mente renovada, para que no podamos ser conformados, no seamos moldeados a este siglo, sino que realmente, queridos hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Dice que los creyentes necesitamos unir nuestro interior al Espíritu, digamos nuestra mente, nuestro sentimiento, nuestra voluntad, necesitamos ponerlo al servicio del Espíritu. Dios no viene y quita tu mente, quita tus deseos, no. Él quiere impregnarlo con lo que Él es,
como Él es, para que nuestros pensamientos, como dice en 1 Corintios, al final del capítulo 2, dice, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Hermano, por eso necesitamos ser renovados, porque hoy nosotros, nuestros pensamientos, supuestamente deben ser los pensamientos de Dios, maravilloso. Y entonces dice que los creyentes necesitamos unir el interior nuestro, nuestra alma, al espíritu, para que podamos absorber el elemento divino distribuido por Él mismo, por Dios. En Romanos 8:5, mira lo que dice, es un versículo muy rico. Dice, porque los que son según la carne, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero, me gustan los peros en los versículos, en la Biblia. Porque esto nos hace volvernos totalmente a una cosa opuesta a lo que estamos diciendo. Dice, pero los que son según el Espíritu, y nosotros hoy somos según el Espíritu, dice, en las cosas del Espíritu. Dice, los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero nosotros que somos del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Te acuerdas cuando le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo? Porque el que nace de la carne, carne es. Pero nosotros que hemos nacido, el que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nosotros ya no somos de la carne, ya no somos de este mundo, nosotros pertenecemos al reino divino. Maravilloso. Dice en Romanos 8:6, el siguiente, dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, dice que es vida y es paz. Por eso necesitamos ser renovados. Los creyentes también necesitamos no solamente pensar, sino andar según el Espíritu, para que nuestro interior pueda ser renovado y saturado del Espíritu, hasta que todo nuestro ser se convierta a una nueva creación y sea completamente orgánica, viviente. He hablado aquí alguna vez de lo que es orgánica. Una mesa está organizada, con puntilla, con cola, no tiene vida, está muy bien, muy bonita, muy organizada, pero no tiene vida. Nuestro cuerpo, tiene vida, es orgánico, es viviente, porque tiene vida. La sangre sanguínea nos reparte todo ese alimento en todo nuestro ser, para que seamos vivientes. Igual necesitamos ser alimentados, para que nuestra vida sea una vida orgánica y viviente. En Romanos 8:4 dice, porque el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Maravilloso. Esto me anima, queridos hermanos. El último punto dice, el resultado. Dice, todo el ser de los creyentes será impregnado, saturado del Espíritu de vida, y así nosotros llegaremos a ser la nueva creación espiritual de Dios que ha producido por medio de ese impartir. Por eso en Romanos también 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida, escucha, la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús. ¿De qué nos ha librado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? De la ley, dice, del pecado y de la muerte. Hermano, ¿no es esto maravilloso? Señor Jesús, por eso necesitamos realmente ser totalmente impregnados. Yo solamente ya tengo que terminar rápidamente porque creo que me he pasado algunos minutos. Solamente os leo unos versículos y yo os animo a que durante por lo menos un mes, de verdad, leáis estos versículos. Y no solamente leerlos, sino aún orarlos. Y es en Efesios capítulo 3, el versículo 16, dice, para que os dé, hermanos, conforme a la riqueza de su gloria, el que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, con un propósito. Dice, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que bien arraigados y cimentados en amor, dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender
con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Oh, hermano, ahora bien, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Yo me paro aquí, hermanos. Es necesario que vivamos este asunto regenerado y ser renovado en el espíritu de nuestra mente, y que todo nuestro ser esté puesto al servicio del espíritu, y que podamos ser aquellos canales que Dios necesita. Él, cuando creó al hombre y lo puso delante del árbol de la vida, no le dijo, mira, tú tienes que orar tantos minutos, tienes que leer tantos versículos, tienes que arrodillarte. Dios se interesa que nosotros le comamos, le disfrutemos, para que podamos llegar a ser esos canales donde Él pueda fluir a través de ti, a través de mí. Bueno, gracias José y todos los hermanos de Radio Solidaria. Que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y llenando de este Dios triuno maravilloso. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Amén.